de empezar con C, lo que quiero es que echemos un vistazo a unas cuantas hojitas que tengo aquí referente a representación de la información. Se supone que esto lo tenéis cogido, dominado, entonces no le voy a dar ninguna profundidad. Simplemente echar un vistazo para recordar. Ya vamos a ver el motivo del por qué lo hago así, os lo iré diciendo a medida que vaya pasando la materia. Bueno, la representación de la información, pues bueno, los sistemas de numeración que todos sabéis que hay dos formas, los acumulativos y los posicionales. Nosotros el que utilizamos es el posicional, estamos acostumbrados a utilizar el posicional. El acumulativo era el equivalente al número romano, en el que decíamos que la V valía 5 y la D valía 500. Estuviese donde estuviese, entre comillas, valía 5 o valía 500. Sin embargo, en nuestro caso, nosotros lo que hacemos es colocar los números en un determinado orden, y en función en el orden en el que coloquemos ese número, la posición que ocupe, pues tiene un determinado valor. 789, el 7 vale 700. ¿Por qué? Porque está en tercera posición y porque son las centenas. Bueno, la forma científica de expresar los números posicionales, pues es esta, es la base, una base multiplicado por un número multiplicado por una base elevado a un determinado exponente. Lo que decíamos, en 1927 es el 1 por 10 elevado a 3, más 9 por 10 elevado a 2, así sucesivamente, sin más. Números o sistemas de numeración que vamos a utilizar nosotros, pues bueno, nosotros utilizamos el decimal y programando en C vamos a poder utilizar binario, octal o hexadecimal, ¿de acuerdo? Pero a final de cuentas, programando en un microcontrolador solamente vamos a utilizar el binario, como vamos a tener oportunidad de comprobarlo. Bueno, representación de los números con una parte entera y una parte decimal, cómo se hace la conversión o cómo se puede pasar un número de binario a decimal, de decimal a binario. Recordar que era en base a divisiones sucesivas o a multiplicaciones sucesivas, pero una forma todavía mucho más rápida y cómoda de hacerlo es asignar, lo mismo que cuando éramos chavales, asignarle a cada posición de un número un peso. Recordar que hemos dicho que en 1927 con 48, pues a mí, de chaval, me decía el maestro, no, el 7 son unidades, el 2 decenas, el 9 centenas y el 1 unidades de mil. Y a mí con eso me bastaba, pero luego ya cuando aprendí a trabajar con exponentes, ya le sacábamos interpretación a esto y decíamos que esto tiene peso 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a menos 1 y así sucesivamente. Entonces es muy cómodo para trabajar en binario la base es 2 y los pesos es igual que en el decimal, 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, así sucesivamente. Entonces bueno, pues una forma cómoda y rápida de pasar de binario a decimal, de decimal a binario, es en el caso de binario a decimal, número binario, el 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿qué número es? Pues este número es el 32 y 8, 44, 44, 44,5. Seguro que lo traéis de la mochila, estos sistemas, pero es un sistema muy interesante para luego cuando estemos trabajando con el microcontrolador. Va a ser muy interesante interpretar en forma de pesos. Para pasar de decimal a binario, pues bueno, pues es también relativamente sencillo. Para pasar el número 50 decimal, pasarlo a binario. ¿Qué es lo que se suele hacer? 50 es mayor que 32, menor que 64, mayor que 32. 50 menos 32, 18. 18 es 16 y 2, 18. Punto pelota. Una forma rápida de pasar de uno a otro y vuelvo a insistir que nos va a hacer falta, más falta de lo que vosotros os creéis. Bueno, ¿cómo pasar de binario a decimal a binario? Y bueno, el octal, recordar, bueno, pues el octal
tenía representaciones del 0 al 7 y la gran ventaja que tenía el octal es que la representación o el paso de binario a octal, de octal a binario, era muy cómoda porque la correspondencia entre binario y octal son 3 bits, es decir, cada 3 bits en binario corresponde a un dígito en octal, con lo cual no tendríamos que andar haciendo cosas raras, sino que hacíamos una conversión inmediata. Era otra de las características que tenía el hexadecimal, solamente que en este caso, y por eso se utiliza tanto, en lugar de utilizar 3 bits, se utilizan 4 bits, porque cada 4 bits tenemos una correspondencia directa entre binario y hexadecimal. Pues eso va a ser, os vais a tener que acostumbrar a trabajar, a ver, a interpretar los datos que aparecen en el micro en hexadecimal. Tenéis aquí toda la explicación. Además de eso, y muy importante, es esto que tenemos aquí, son los códigos o la representación de los números, los diferentes códigos que hay. Y los diferentes códigos que nos encontramos son coma fija más signo. Recordad que lo que se hacía era, se cogía una resolución de una representación de un número en binario, vamos a hablar ahora ya de binario, y la forma de representación de coma fija, o sea, de coma fija, de valor absoluto, coma fija más signo, en lo que consistía es en reservar el bit más significativo, el MSB, que era este, para nosotros es este, para los árabes creo que no, para nosotros sí es este, bueno, para los árabes también, en representación de números. El MSB y el LSB, que es el bit menos significativo. Entonces aquí lo que hacemos es coger y en este bit más significativo reservarlo para el signo. Coma fija más signo, lo que hacíamos es todos los números que tengan en una resolución, yo aquí en todos estos ejemplos que tengo aquí he escogido una representación de una resolución de 8 bits. Punto. Podría haber cogido de 16, de 32, he escogido de 8. Entonces lo que hacemos es decir, no, todos los números positivos tienen el bit más significativo a 0 y los negativos lo tienen a 1. Y el valor absoluto del número es el valor que yo represento aquí en binario. Así, el número más 0 es el 0 porque es más y el valor absoluto de 0 es 0. El más 1, 0, valor absoluto del 1 es 1. Así sucesivamente. El número más alto que yo puedo llegar a representar es el 0 y 7 unos. Que el 0 y 7 unos es el más 127. Y el más pequeño que yo puedo llegar a representar sería el 1 y 7 unos. O sea, el menos 127. Uno de los problemas con que nos encontramos con este tipo de representación, y es un problema para las máquinas, para los ordenadores, es que el 0 tiene una doble representación, el más 0 y el menos 0. Y eso es un problema gravísimo para las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se fueron pensando en cambiar a otros tipos de representación y se ocurrió utilizar la de complemento a 1. Que lo que consiste es en representar los números positivos exactamente igual que coma fija más signo, es decir, el bit más significativo, un 0 para los positivos y el resto es el valor absoluto. Pero los negativos, la forma de representar que se tiene es coger el valor absoluto e invertir todos los unos, todos los bits, 1 a 1. Es decir, el número menos 0, el valor absoluto del 0 son 8 ceros. Representado en complemento a 1, lo que hago es invertir los 8 ceros y se me convierten en 8 unos. El número menos 1, el número 1, son 7 ceros, no sé cuántos pongo, 3, 6, 7 y 1. Este es el 1, pues el menos 1 es el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, invertir todo. Este es el menos 1, y así sucesivamente. Sigo teniendo un grave problema, y es que el número más 0 y el menos 0 tienen una doble representación, con lo cual no he conseguido nada. Para lo cual lo que se utilizaba era el complemento a 2. Y el complemento a 2 lo que hace es representar los números positivos exactamente igual que el complemento a 1 y la coma fija más signo, teniendo en cuenta además que este bit va a ser el bit más significativo, que va a ser el signo, que cuando sea un 0 será positivo, y el resto es el valor absoluto. Aquí ahora lo único que cambia es que cuando yo tenga un número negativo, lo que se hace es, se toma el valor absoluto de ese número,
se complementa 1 y se le suma 1. Es decir, antes, en el caso del menos 0, en el caso del menos 0, la representación del menos 0 será valor absoluto del 0, 8 ceros. Complemento a 1, todos a 1. Y si le sumamos 1, 1 más 1, 0, me llevo 1, más 1, 0, me llevo 1, así sucesivamente. Es decir, el número menos 0 es este. O sea, que es igual que el número más 0. Punto. Ya he solucionado ese problema. Y el número menos 1, ¿cuál será? El número menos 1, el número 1 absoluto es este. Complemento a 1 es este. Sumado 1 es este. Número menos 1. Y el menos 2 es este. 1 más 1, 0, me llevo 1. Es decir, si os dais cuenta, todo unos, 1, 0, 0, 1, es decir, lo que voy haciendo ahora es ir descontando. Con lo cual, el número más pequeño que me voy a encontrar yo aquí en números negativos será el 1. ¿Por qué? Pues porque es negativo, porque si no, si fuese un 0 sería positivo. El MSB tiene que ser un 1. Y el resto de bits tienen que ser ceros. Ese va a ser el número más pequeño que yo soy capaz de representar. ¿Y ese qué número es? Si yo quiero saber a qué número decimal corresponde este número, lo que tengo que hacer es descomplementarlo. Y para descomplementarlo, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer restar e invertir, que es el proceso contrario al que he hecho a la hora de complementar, o el algoritmo es exactamente igual si aplico el mismo algoritmo que tengo aquí, me da el mismo resultado. Es decir, invertir y sumar 1. Y esto es 1 más 1, 0, me llevo 1, y continúo y me quedo con esto. ¿Y este qué número decimal es? Pesos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Es decir, el número un 1 y todo ceros es el menos 128. Es lógico. Si en estas representaciones que yo tenía aquí, el 0 tenía doble representación y llegaba yo del más 127 al menos 127, si ahora el 0 tiene una única representación, por alguno de los dos lados se tiene que subir. No se sube por el lado positivo, pero sí por el negativo. Punto. Y luego hay otro tipo de representación, que es la representación exceso. La representación en exceso es otra forma de representar los números, positivos y negativos. En lo que se basa, normalmente, no siempre, es coger la mitad de la resolución. Mira, yo con 8 bits tengo una capacidad de resolución de 2 elevado a 8, son 256. Yo aquí, utilizando cualquiera de los sistemas, lo que hago es intentar hacer que la mitad de las combinaciones sean positivas y la mitad negativas. Pues en este caso exactamente lo mismo. Entonces, como yo tengo con 8 bits una resolución de 2 elevado a 8, 256, para que sea mitad y mitad, ¿qué es lo que hago? Establezco que sea un exceso 128. ¿Y qué es lo que hago? Coger un número y representarlo en exceso 128. Coger un número cualquiera, coger el número 0, yo digo, oye, y el número 0 en exceso 128, ¿qué número será? El número 0 en exceso 128, lo que hay que hacer es sumarle a ese número 128, o sea, 128, y pasar a binario. Y el pasado a binario, el número 128 es un 1, y todo ceros. Es decir, el número 0 es un 1 y todo ceros. Y el menos 0, menos 0 más 128, 128, un 1 y todo ceros. El número 1. El número 1, en exceso 128, es el valor absoluto 129, o sea, un 1, 6 ceros y un 1. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me cambia con respecto a los anteriores? En los anteriores el 0 me representaba un número positivo, ahora el 1 me representa un número positivo.
no más que eso. El más, y luego los negativos, el número menos 1. Menos 1 más 128, 127. Valor absoluto del 127, un 0 y 7 unos, es decir, el menos 1. Y así sucesivamente hasta el último. El último es 0. Y el número 0, representado en exceso, 128, ¿qué número decimal es? Bueno, el 0, valor absoluto del 0, 0. Yo para sacar el valor lo que le hacía era sumarle 128. ¿Qué tengo que hacer ahora? Restarle 128, es decir, este número es el menos 128. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto, como vamos a ver, lo vais a ver, ya lo conocéis, podemos trabajar en C, podemos trabajar con diferentes tipos de datos. Integer, float, long float. Entonces, claro, son dos formas de representar. El integer es representar números enteros, punto, pelota. Y los números enteros, si quiero tener yo una capacidad, que quiero tenerla, de representación de positivos y negativos, se suele utilizar la representación en complemento a 2. Sin embargo, cuando queremos trabajar con float, en coma flotante, pues ahí hay que representar la base, que no, porque es binario. Hay que representar la mantisa y hay que representar el exponente. Porque en notación científica, el número 12,8 es lo mismo que poner 128 por 10 elevado a menos 1. Es decir, la notación científica es la base es 10, la mantisa y el exponente. Entonces yo tengo que poder representar la mantisa y tengo que poder representar el exponente. Se suele representar siempre de manera normalizada. Voy a decir, aunque es mentira, que la manera normalizada es que yo los números no los represento como 12,8 o como 1,28, sino que siempre los represento como la parte de la mantisa como un número entero, 128 en este caso. El exponente no lo represento, digo el exponente la base, y el exponente número negativo. ¿Cómo se suele representar en esos casos? Se suele representar la mantisa, normalmente, se suele representar en complemento a 2, y el exponente se suele representar en exceso lo que toque, como que lo que toque, sí, lo que toque. Si yo tengo para representar el exponente 16 bits, pues en exceso 2 elevado a 8, que son 32.000 y pico. Depende de la resolución. Por eso os digo, y como lo sabéis, que en C podemos representar en coma flotante float, long float, o sea, float son 32 bits, creo recordar, y long float son 64 bits. Entonces, claro, en función de esa resolución, pues voy a trabajar con los excesos. Entonces, bueno, pues nos tenemos que quedar con eso, porque y va a ser muy importante, porque cuando yo quiera guardar luego determinados valores, vamos a poner un ejemplo, si yo quiero leer un convertidor analógico digital que me dé un valor digital, de un convertidor de una resolución de 12 bits, que me dice que tiene complemento a 2, hostia, o sea, ya todo eso, yo tengo que ir a buscarlo a memoria, porque una de las preguntas que os hacíamos en el examen de la prueba de introducción, ¿qué es una variable en C? Claro, la gente, no, una variable es una letra a la cual le asignaamos un valor. No. Una variable en C es una posición de memoria, punto pelota. Entonces, claro, en función del valor de esa variable, de que sea un integer, que sea un float, un long float, va a tener que ocupar una posición de memoria, 2 posiciones de memoria, 4 posiciones de memoria. Entonces vamos a tener que ser capaces de manejar estas estructuras. Bueno, básicamente, bueno, aquí no me meto en esto, el que quiera tiene aquí la información esa, de cómo trabajar en coma flotante. Y poco más. Hasta aquí quería llegar, no más. Hay más cosas, pero no me interesan más cosas. Entonces lo que quiero es que nos quedemos, que nos vayamos haciendo a la idea de, a ver, en hexadecimal, todos lo tenéis que recordar. Cuando yo iba a mirar unas posiciones de memoria,
ostras, yo veía ya un montón de información. Yo normalmente lo normal es que quiera verlo en hexadecimal, para que sea más corto de ver y mejor de interpretar, y todo. Entonces, bueno, que nos vayamos haciendo a esa idea. ¿De acuerdo? No quería nada más. Vale, un segundo.